En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel, a donde estaba María mateando con San José. Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del Movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Hoy es 12 de octubre, hace fecha del descubrimiento de América, un 12 de octubre pero de 1492, hace 530 años. Vaya si será esta una fecha importante para nosotros, la del descubrimiento de América por parte de España y sus reyes católicos Isabel y Fernando y su comandante Cristóbal Colón. Vaya si será importante porque nos dio la vida, y esta no es ninguna hipérbole, nos dio la vida, nos dio nuestra religión, nos dio nuestra cultura, nos dio nuestro idioma. Es importantísimo entonces este fasto para nosotros. 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América por la madre patria, por España. Lamentablemente, lo he podido comprobar en las aulas por intermedio de mi experiencia docente como profesor de historia, este hecho que conmemoramos hoy, descubrimiento de América, y la propia presencia de América en España durante centurias, durante tantos años, durante siglos, está manchada, está mancillada por la mentira histórica. A los muchachos de secundaria, a los jóvenes del liceo, fruto primero del liberalismo y ahora sobre todo del marxismo, se les enseña cuestiones equivocadas y erradas y falsas y mentirosas acerca del descubrimiento de América y de la presencia de España aquí, lo que se conoce como la leyenda negra antiespañola y la promoción del indigenismo. Eso hace que nuestros alumnos, que nuestros jóvenes, tengan un mal concepto, en general, de la estadía y la presencia de España aquí, pensando de que fue una presencia, una estadía tiránica prácticamente. Se robaron todo el oro, por ejemplo, es algo que se escucha muy frecuentemente. Maltrataron a los indios, es otra cosa que se repite. Es decir, la mentira histórica en las aulas de secundaria, lo he comprobado, insisto, es lo que se impone y lo que se estila ahora lamentablemente. Nosotros tenemos unos pocos minutos en esta columna y nos vamos a dedicar, de alguna manera, a decir lo contrario, a hacer lo contrario a esto que está ocurriendo en las aulas hoy por hoy en el Uruguay. Simplemente con 2 o 3 apuntes vamos a dejar en claro que la presencia española aquí fue benéfica, fue buena, fue mansa y sobre todo que fue importantísimo desde el punto de vista religioso, cultural y hasta idiomático para nosotros. Para empezar, voy a traer a colación una anécdota que refiere Juan María Bordaberry, don Juan María Bordaberry, en el libro Antes del Silencio, una entrevista que le hizo Miguel Campodónico al expresidente, que pinta de cuerpo entero esto que yo les comentaba antes, este concepto equivocado que existe acerca de nuestra madre patria y la presencia de España aquí en América, que nosotros mismos, como hispanoamericanos, tenemos en general. Lamentablemente nosotros mismos de esa manera estamos contra nuestra propia madre, contra España. Y fíjense qué terrible y qué subversivo es estar enemistado con nuestros propios padres. Bordaberry comenta esta anécdota
de un intelectual español, Fernández de la Mora. Fernández de la Mora estaba en ese momento en una suerte de homenaje, un acto con motivo de la independencia de Bolivia, y cuenta este buen hombre que Carlos Andrés Pérez, presidente a la sazón de Venezuela, fuera del programa pidió hacer uso de la palabra y tomó la palabra. Al hablar, hizo mucho énfasis en los sofismas típicos acerca del despojo, del cual habían sido objeto los amerindios, y la extracción que habían hecho los españoles del oro y la plata en América. Fernández de la Mora, participante en aquel acto en nombre de España, muy molesto por lo que estaba escuchando, se levantó con la intención de retirarse del estrado, pero el presidente de Bolivia lo tomó de un brazo y le pidió que se quedara. Después de terminado el acto, Fernández de la Mora se cruzó con Carlos Andrés Pérez, presidente a la sazón de Venezuela, quien ya se iba acompañado por su séquito. Pérez aprovechó para preguntarle qué era lo que le había pasado, a lo que Fernández de la Mora le contestó, y presten atención a esto. Me llamó la atención que hablara contra España alguien que lo hacía en español y que, por añadidura, se llama Pérez. Repito, me llamó la atención que hablara contra España alguien que lo hacía en español y que, por añadidura, se llama Pérez. Me parece que esta anécdota retrata, como decía, de cuerpo entero, paladinamente, gráficamente, esta idiotez en una palabra que significa ser hispanoamericano y estar contra nuestra madre patria, contra España. Un par de apuntes, estimados escuchas, sobre la presencia española aquí, conmemorando, como lo estamos haciendo hoy, el descubrimiento de América. Primer apunte. El historiador inglés John Eliot, en su trabajo excelente Imperios del Mundo Atlántico, página 368, nos cuenta lo siguiente. Hacia 1700, la América española podía hacer alarde de 19 universidades, en contraste con los 2 colegios universitarios de la América británica. Es decir, hacia 1700, en la América española, existían 19 universidades, habiendo solamente 2 en la América británica. En una palabra, España, y mucho más de lo que hizo Inglaterra, España trajo cultura, trajo educación, trajo universidades a la América hispana. Esta generosa labor española en su conquista y en su presencia aquí en América significó cultura, significó educación, significó un esfuerzo por parte de España en brindarnos cultura y brindarnos educación. Todo lo contrario, pues, a esa trillada cuestión que se repite de que solamente vinieron a extraer oro y plata, en una suerte de mercantilismo total que hubiera tenido España al estar aquí, o ambición total. No fue así, estimados escuchas. España vino a traer aquí cultura, educación. Este es un primer dato, entonces, que yo quería darles a ustedes. Un segundo dato es el siguiente, y lo cuenta un hombre que fue testigo principal de la conquista de México y luego lo contó, lo escribió en su historia verdadera de la conquista de Nueva España. Me refiero a Bernal Díaz del Castillo. Fíjense lo siguiente, y esto lo traigo a cuento para, de alguna manera, desmitificar
y dejar en claro que es una mentira la que se repite por parte del indigenismo marxista, de que más o menos que los indios presentes aquí a la llegada de España eran unos santos, el mito del buen salvaje de Rousseau. Todo lo contrario. Los aztecas, en este caso, también se puede decir lo mismo de los incas en Perú, eran unos salvajes y unos tiranos respecto a los demás pueblos más pequeños de indígenas que estaban aquí presentes. Y por eso es que esos pequeños pueblos se unieron a España, a quien vieron como libertadora, contra los aztecas y contra los incas. De ahí el triunfo, la explicación del triunfo español, con mucha menos gente, sobre los aztecas y sobre los incas. Bernal Díaz del Castillo, entonces, en su libro, y insisto en que esto es una fuente de primera mano, un hombre que presenció todo esto, una fuente primaria, dice lo siguiente: Hernán Cortés y los suyos llegaron a un pueblo de una tribu, de un grupo de indios que se les llama los totonaques. Cuenta este hombre que Cortés estuvo hablando con el cacique totonaque, dándole quejas permanentemente a Cortés acerca de Montezuma, que era el cacique azteca. Contaba, entre otras cosas, y lo decía entre lágrimas y suspiros, que Montezuma y los aztecas le demandaban por año muchas mujeres, muchos hijos e hijas para sacrificar, para hacer sacrificios humanos, y otros para esclavizar como sirvientes en sus casas. Contaba este cacique totonaque muchas otras quejas, y dice Bernal Díaz del Castillo que ya ni me acuerdo de las tantas que eran. Montezuma tomaba a sus mujeres e hijas, y si eran hermosas, las violaban. Otro tanto hacía con otros pueblos, más de 30 pueblos de la lengua totonaque. En definitiva, y concluye Bernal Díaz del Castillo, estos pueblos le tenían un gran temor a los mexicanos, o sea, a los aztecas. Esta es la realidad de estos indios principales, que eran los aztecas en México al momento del descubrimiento y los incas en Perú. Que los incas en Perú, por otra parte, practicaban la antropofagia, o sea, el canibalismo. Acabamos de decir, como cuenta Bernal Díaz del Castillo en boca del cacique totonaque, que los aztecas practicaban los sacrificios humanos y también, por supuesto, violaciones a mansalva. Esta era la realidad, y estos eran los indios que buscan reivindicar subversivamente, mentirosamente, el marxismo, por ejemplo, a través del indigenismo. Por eso la reacción y por eso el triunfo, como decía antes, de la conquista española, porque se le sumaron a los pocos españoles que llegaron aquí una cantidad de pueblos que se sentían subyugados y tiranizados por los aztecas y por los incas. En definitiva, y para culminar, España fue libertadora de los indios aquí presentes, tiranizados por los aztecas y por los incas. Y a la vez, nuestra madre, nuestra madraza España, nos trajo la religión católica, nuestra religión, nos trajo nuestra cultura, nos trajo, como decía antes, educación, nos trajo nuestro idioma, bendito idioma, hermoso idioma español. En este 12 de octubre memoramos el descubrimiento de América y decimos: ¡viva España! ¡Gracias España! ¡Bendita eres España! ¡Viva España! En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel, a donde estaba María mateando con San José.